Bueno, como les decía hace un minuto, ya estamos en la recta final. ¿No? Ha sido una maravillosa experiencia. Y bueno, siempre nos ha gustado a todos los miembros del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez terminar con una conferencia de clausura. Porque como buenos docentes nos gusta dejar tareas y siempre nuestras conferencistas, que casualmente o no casualmente han sido mujeres en los 3 congresos, pues nos dejan cosas que reflexionar, tareas que hacer, aspectos que pensar. Y para mí es un honor, realmente es un honor tener con nosotros a Clara Husselman, quien es experta en temas de desarrollo social en el país y ha sido, pues para todos los que trabajamos o tratamos con algunos grupos vulnerados, algunos grupos prioritarios, como les has dicho, ¿no?, en la política social, pues todos aquellos que trabajan, niños, mujeres, familias indígenas, personas mayores, bueno, pues todo el mundo, para nosotros Clara Husselman es un referente y tiene una experiencia muy importante en la administración pública también, en las organizaciones de la sociedad civil y también en algunas áreas temporalmente, de pronto, como la Asamblea Constituyente para la Constitución Política de la Ciudad de México. Y bueno, también fue en la época de Cuauhtémoc Cárdenas el primer jefe de gobierno, el primer gobernador o jefe de gobierno en ese momento que tuvo la Ciudad de México en 1997, que fue el año en que por fin pudimos votar en la Ciudad de México y ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, pues Clara Husselman fue la Secretaria de Desarrollo Social, Salud, Educación, Deporte y anexas, una secretaría que era todo, ¿verdad?, con un presupuesto así pequeñito. Y Clara logró que se pudiera separar, que cada una tuviera un presupuesto y que pudiéramos también lanzarnos de pronto en una política de vejez, Clarita. Ahí empezó la política que hoy es muy reconocida en todo el mundo, que es la política hacia las personas mayores en la Ciudad de México. Clara Husselman actualmente es presidenta del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi, que es un centro que aglutina académicos del Colegio de México y de muchas áreas, muchas instituciones en el país, y que se sostiene sola y que está discutiendo siempre con los gobiernos y con la política en turno. Y bueno, también fue presidenta fundadora de Incide Social, una asociación también muy importante en cuanto a diagnósticos. Y bueno, no me voy a extender porque no quiero apenarla, pero sí que ustedes la busquen en YouTube, la lean, ¿no? Tiene muchas cosas. Oye, lo del norte, que yo no lo sabía, ese libro fantástico sobre la ciudad Juárez. Y bueno, te doy la palabra, Clara, y me da muchísimo gusto, de verdad, tenerte aquí con nosotros en el cine. Buenas tardes, yo le agradezco muchísimo a Verónica su amistad, su cariño y ahorita su presentación. Nos conocemos hace muchísimos años. Sí, es una barbaridad. Bueno, yo les comento, yo me he movido en el mundo de la academia un poquito, pero más en el mundo de la administración pública y mucho en el activismo cívico. Así es que lo que yo les voy a presentar no tiene marcos teóricos complejos, es más bien resultado de una experiencia de vida tratando de hacer política social y tratando de incidir en la política social. Ha sido muy complicado en México realmente poder tener avances importantes en política social, porque como sucedió en tantos
en nuestros países de América Latina el tema se concentró en pobreza. Entonces surgieron todos los programas de pobreza y todo giraba en torno a pobreza. Y una de las primeras cosas, bueno, de lo que yo quiero platicar, si pasamos a la siguiente, yo creo, concentré los desafíos que enfrentamos en México en 4 temas. Uno, entender la complejidad de la cuestión social. Yo creo que a nivel de la política pública no se entiende la complejidad de la cuestión social. El segundo es la importancia de incorporar la diversidad cultural y territorial, que tampoco se entiende. Venimos de una historia de estados de bienestar, en el caso mexicano, de un estado de bienestar, donde las políticas tomaban a toda la gente como si fuera homogénea y con un enfoque androcéntrico. O sea, muchos de los tratamientos en materia médica, los estudios sobre los cuales se basaban, siempre eran de hombres. Entonces, no hemos logrado incorporar la diversidad cultural ni el tema territorial. Y la tercera, la importancia de reconocer las transformaciones sociales en curso. A veces uno piensa que en político social nos quedamos con un concepto antiguo, por ejemplo, de familias, que es uno de los conceptos que más rápidamente ha venido cambiando, y seguimos pensando en mamá, papá y niños casados por matrimonio con duraciones largas de relación, y esto está totalmente alterado. Y en el cuarto lugar, el tema de la necesidad de propiciar un nuevo pacto social, dada la participación de distintos agentes que yo llamo proveedores del bienestar de los seres humanos. Entonces, empecemos por lo de la complejidad de la cuestión social. Uno puede ver lo social desde distintas dimensiones o enfoques. Uno que trabajamos mucho en INCIDE viene de tratar de definir los requerimientos que los seres humanos tenemos para una vida digna. Y ahí los dividimos en 4. Los materiales o biológicos, que son los que tradicionalmente ha tratado de cubrir la política social, como es salud, alimentación, higiene, infraestructura. El segundo grupo es los psicoemocionales y relacionales, muy pocos considerados en política pública. Por ejemplo, México no tiene un programa de salud mental comunitaria como el que sería necesario. El tercer grupo es de los requerimientos de seguridad. Como ustedes saben, el tema de seguridad fue como de los temas pioneros en política social. Fue el construir sistemas que aseguraran a las personas frente a eventualidades que vienen desde finales del siglo XIX y es todo el antecedente de la seguridad social. Pero ahora tenemos como requerimientos en términos de seguridad en la tenencia de la vivienda, seguridad al interior de las viviendas, de no ser violentados. O sea, hay una serie de campos de la seguridad que hacen a la vida digna de las personas. El tema es de seguridad en la vivienda. Hay miles de gentes en México que no tienen el título de propiedad de sus viviendas y viven en la incertidumbre de ser desalojados. Y finalmente tenemos el de educación y cultura como el cuarto grupo de requerimientos. Bueno, varios de estos requerimientos acaban traduciendo también en derechos humanos, se incorporaron como derechos humanos desde el 48
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y definieron la organización de los servicios sociales que prestaban los estados. Y ahí tenemos la que sigue. Yo les enuncié las dimensiones del bienestar social que ya están consideradas en los tratados y en todos los instrumentos internacionales, pero que hacen estos requerimientos para la vida: alimentación, educación, salud, vivienda, infraestructura, que es agua, energía, drenaje, trabajo y derechos laborales, seguridad social, cultura y tecnología, vestido y calzado, asistencia social. Estos los encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y también en el Pacto de San Salvador a nivel iberoamericano. Entonces, estos han sido como los ejes de las políticas sociales. Nos hemos quedado atorados en estas dimensiones desde el punto de vista de la intervención del Estado en la provisión de bienestar. Y son definiciones que vienen desde el 1966, que es cuando se crea el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En esa época, la organización y la estructura dominante era una estructura de tipo industrial. El sector más fuerte económico era el industrial. Entonces, muchos de estos derechos definidos en el PIDESC tienen que ver con una concepción de la organización industrial de los países. Y, por ejemplo, en el derecho al trabajo y el derecho del trabajo, esencialmente es el derecho subordinado asalariado. Para nada hay en los derechos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la protección social de los grupos de población que no viven en relaciones asalariadas. Entonces, hay un rezago aún en los instrumentos internacionales en la materia y hay un gran cambio de una serie de aspectos de la vida que generan nuevos derechos. Yo no creo que en estos campos los derechos son absolutos. Yo sí creo que hay una relatividad de los derechos y van apareciendo nuevos derechos. Y aquí hay algunos. Por ejemplo, yo no encuentro ningún instrumento internacional de derechos humanos que diga que tenemos derecho al ingreso. Y si ustedes están viendo, mucha de la política social se está transfiriendo hacia aportaciones monetarias a las familias. Y hay ya toda una reflexión sobre la importancia de la renta básica universal, de tratar de que haya un mínimo básico de ingresos para toda la gente, porque muchos de los bienes y servicios que estamos requiriendo para cumplir nuestros derechos y nuestros requerimientos de vida se compran en el mercado. Pero esencialmente es el derecho al trabajo el que está previsto en los pactos. Luego está el derecho al deporte, el derecho a la recreación, el derecho al transporte, que se ha convertido en un elemento fundamental dado el cambio de la distribución territorial de la población y la vida en las ciudades. La gente gasta de su ingreso diario mucho más en transporte que a veces en alimentación o en salud. El otro es las comunicaciones, todo el tema de acceso a la información, de poder estar al día y saber qué está pasando y poder aprovechar oportunidades. Es un derecho que desde mi punto de vista deberíamos incorporar en los instrumentos internacionales. Y uno que hace mucho al tema de esta reunión, que es el derecho al cuidado. En la Constitución de la Ciudad de México que
hicimos en el año de 2016 y 2017, ya introdujimos el derecho al cuidado como un derecho de los habitantes de la Ciudad de México, y lo que hay es una discusión sobre el tema y sobre la definición, porque hay mucho, incluso de organizaciones que lo que quieren es el derecho de las personas cuidadoras y de las personas dependientes, limitarlo a eso. Y bueno, yo he sido una defensora de que todos tenemos derecho a cuidar. En algún momento de la vida, aún siendo adultos, autónomos, algo necesitamos de cuidado, ¿no? Entonces, este es un derecho que está surgiendo claramente. Y una cosa que aprendimos haciendo estudios sobre las causas estructurales de las violencias en varias ciudades del país, la que mencionaba Verónica de Juárez, es que el entorno urbano y las facilidades del entorno urbano también crean una serie de nuevos derechos dentro del derecho a la ciudad. Por ejemplo, el derecho a las vialidades, el derecho al espacio público, el derecho a la seguridad en el entorno. Entonces, ahí entramos no a tanto los derechos individuales, sino a derechos que derivan del contexto en donde estamos viviendo. Pero para complicar el asunto en términos de poder definir políticas sociales o un nuevo pacto social, por lo menos en México desde los 90s y diríamos desde los 70s, empiezan a surgir una serie de agendas de los grupos de población que yo llamo de la diversidad social. Como les decía, hasta por ahí de los 70s, 80s, las políticas eran igualitos todos, para el mismo servicio para mujeres, el mismo servicio para hombres, no había distinción, los mismos servicios para la población indígena. Pero empiezan a surgir estas agendas, y esta es una dimensión que va complejizando la cuestión social. Entonces, están los grupos más visibles y con agendas más fuertes. Claramente, las mujeres fueron las primeras en México, en los 70s fueron y han sido generalmente las que colocan ejemplos a seguir por los otros grupos. Lástima que están tan peleadas. Me acaban de comentar una reunión sobre violencia contra las mujeres que se va a hacer en Ecatepec, que es un municipio terrible. Se iba a hacer el 3 de julio, pero los grupos de mujeres no se pusieron de acuerdo y se pelearon. Y entonces se va a posponer. Y esto es para el Programa Nacional de Derechos Humanos. Bueno, entonces, ya se me fue acá. Esto están mujeres, infancia y adolescencia, juventudes, personas mayores, población indígena, personas con discapacidad, personas de la comunidad de la diversidad sexual. Y acá lo que encontramos es que son agendas que se manejan muy separadamente. Solo cuando hay discriminación múltiple, entonces, pero hay siempre un centro. O sea, es la mujer adulta mayor o persona mayor, que es indígena, que es pobre, que es discapacitada, pero el eje sigue siendo la mujer, ¿no? Entonces, el tema de estas dimensiones, digamos, de grupos de la diversidad, ha provocado, yo diría, un desorden institucional espectacular, porque cada grupo quiere tener una agencia específica que transversalice el tema de la agenda, de los derechos del grupo. Y no hemos encontrado la manera realmente de hacer esta transversalización y una comunicación entre los grupos, ¿no? Yo siempre he pensado que lo que habría que hacer es que cada sector, el esquema tradicional de educación, debería de introducir las
necesidad y adecuar sus servicios teniendo en cuenta la diversidad. Indudablemente las mujeres son las que más han avanzado. Indudablemente las personas mayores son las que están más rezagadas. Pero hay grupos muy invisibles, por ejemplo los jóvenes. Aunque se hable mucho de los jóvenes, no han sido incorporados en el funcionamiento de los servicios, pero les hacemos un instituto de la juventud. Y el instituto de la juventud no tiene herramientas, no tiene manera de realmente trabajar directamente en servicio, más que programas de capacitación, programas de deporte, pero ¿cómo incorporo claramente el tema de juventudes y de problemática de juventudes en educación, en vivienda, en otra serie de servicios? Bueno, entonces aquí es otra dimensión que nos introduce complejidad. Y en México, lo que a mí me interesa mucho destacar es que tenemos una serie de grupos emergentes. Ya se quedó la siguiente y la siguiente. Hay grupos emergentes que realmente no sabemos cómo explotar. Yo creo que el impacto de la violencia, que yo creo que ya es una violencia crónica en México, son más de 10 años de tener altas tasas de homicidios dolosos, ha generado una serie de grupos que requieren de atenciones muy especiales. Por ejemplo, el número de huérfanos que hay en México, en un momento en Ciudad Juárez, calculábamos que ya había 100,000 huérfanos. El número de viudas, el número de padres que pierden hijos, el número de personas que quedan discapacitadas por armas, por heridas de armas, crecientemente las personas desplazadas. Se calcula que en el país hay alrededor de 340,000 personas desplazadas que se han tenido que salir o porque los despojan los criminales, así como en la revolución, o porque huyen, porque tienen el riesgo de que en un momento los van a matar. Entonces, una de las organizaciones que ha seguido esto habla de 340,000 personas ya en condición de desplazamiento. El tema de personas sujetas a trata, o sea, hay una serie de grupos que están sufriendo una serie de condiciones especiales en donde se necesitan desarrollar capacidades para atenderlos. Lo de la salud, todo el tema de adicciones, y ahí tenemos una ausencia espectacular en nuestro país. El siguiente grupo importante, que es un grupo histórico, ayer que escuchaba la mesa sobre migración, oía yo los planteamientos y decía, ay caray, yo soy hija de migrantes, mis padres sufrieron a principios del siglo pasado mucho de lo que estoy oyendo. Es un tema histórico de la humanidad. O sea, siempre ha habido grupos que se tienen que desplazar a otros países. Pero México está enfrentando ahorita un problema muy fuerte y poco asible. O sea, el tema de migración y lo que está pasando en la frontera sur cambia rápidamente. O sea, en tanto se desarrolla una capacidad para ordenar y darles empleo, los migrantes ya se fueron y ya encontraron la manera de insertarse en el empleo. O sea, es muy complicada la respuesta en este momento a este tema, y es un tema que está ocupando muchísimo la preocupación tanto de los gobiernos como de la gente. Otro grupo que a veces no nos damos cuenta de su importancia es el de retornados, que son la gente que Obama y Trump nos han mandado de regreso después de que tienen 15, 20, 30 años en Estados Unidos y nos los están mandando de regreso. Ahí por el Monumento de la Revolución, una de las colonias ya es un lugar donde se están reuniendo a vivir y a desarrollar
comentaban en la reunión de ayer, de población ya adulta mayor, que retornaba, dejaba a toda su familia allá y llegaba acá y se quedaba en una soledad enorme porque toda su familia se había quedado en Estados Unidos. Él regresaba, a lo mejor tenía una casa que había construido, pero tenía una enorme soledad y no había servicios que los pudieran atender. Y otro grupo que ha surgido, se ha visibilizado, son los afrodescendientes, un grupo que está aquí en México desde la colonia, que llegó a tener más población que la población india, que la población originaria, y que de alguna manera fue desapareciendo, pero quedan grupos en las zonas costeras y hay mucha gente que tiene origen afrodescendiente y que sufren procesos de discriminación que uno no tiene idea del grado de discriminación, a veces por la forma que hablan, a veces por la naturaleza del cuerpo que tienen. Entonces son agredidos, ¿sí? Y entonces apenas están surgiendo y se están visibilizando. Entonces el tema es cómo tenemos estos sectores históricos, estos nuevos grupos y agendas de grupos de derechos, y dos elementos más que hacen complejo el asunto social, que es el tema de las dimensiones territoriales y de población. O sea, el territorio entre lo urbano y lo rural, o las grandes diferencias en recursos y medio ambiente, provocan contextos totalmente muy diferentes. Una de las propuestas que yo tengo, si alcanzamos a verla, es que la política social debería de armarse a nivel territorial. Es el único lugar en donde podemos conjuntar los distintos instrumentos y aplicarlos de acuerdo al contexto, de acuerdo a las realidades específicas del contexto, y no estas políticas generalizantes que se aplican a nivel nacional. Y dentro de esto, el tema de población, que es el volumen, el crecimiento, la densidad, la estructura, la distribución, que como veíamos ha venido cambiando. Por ejemplo, todo el tema de envejecimiento y mayor presencia de poblaciones de la tercera, cuarta, como se llame, demanda de cambios en las estructuras de servicios, en la forma de dar servicios. Ya claramente en Ciudad de México, por ejemplo, la alcaldía de Benito Juárez tiene una proporción altísima de adultos mayores, y en cambio las escuelas, que son muy interesantes en las ciudades, las escuelas primarias están vacías, hay turnos en donde no tienen niños. Entonces la infraestructura, por ejemplo, urbana se desarrolló de acuerdo a cierta estructura poblacional y distribución poblacional, y cuando va evolucionando la estructura de edades, servicios que estaban adecuados para jóvenes, para niños, dejan de ser útiles y se quedan vacíos. Entonces, tener en cuenta esta evolución de la población es otro elemento fundamental en el tema de lo social. Ahora, bueno, eso es la complejidad, o sea, ven la diversidad de dimensiones que hay, y yo diría, lamentablemente en este momento, nos estamos yendo a las sobresimplificaciones, a recetas únicas, generalizadas, a la destrucción de capacidades de atención de los problemas emergentes, que muchas veces hemos sido las organizaciones las que los atendemos. O sea, todo este tema de las emociones y de la salud mental y de los modelos de atención a adicciones, su origen viene mucho de las organizaciones civiles. Pero en este momento hay una cancelación de muchos de estos programas que utilizaban recursos públicos. Y desde febrero hay
que no se da un solo peso del presupuesto público a las organizaciones sociales, civiles y ciudadanas. Y entonces estas capacidades que empiezan a entrar y a desarrollarse en estos nuevos problemas que emergen se van a cancelar. Ahora, ¿cuáles son las transformaciones que a mí me llaman más la atención? Pero la que sigue. Bueno, primero, desde hace varios años, uno ha planteado que el problema no es solo el problema de pobreza, es el de desigualdad también, el de discriminación y exclusión. Más o menos estos problemas sí se han discutido en este ya siglo XXI, particularmente recuperar el tema de la desigualdad. Pero otro gran problema es el de violencias que yo les mencionaba, y uno que estoy metiendo es esta inseguridad en la residencia. O sea, antes no pensaba uno que en un momento dado no te vas a tener que ir y abandonar todo lo que tienes porque estás con un problema de violencia o aún con un problema de cambio climático. O sea, la pérdida de tierra que está ya surgiendo como un problema en la población. Pero las transformaciones que han estado muy presentes, una es la precarización laboral. Estamos esperando que con cambios que ha hecho la cuarta transformación a la legislación laboral, este deterioro por 40, 50 años en los niveles salariales, en las condiciones laborales de la población asalariada, en la destrucción de los sindicatos, pueda revertirse. Hubo un importante aumento al salario y un cambio de legislación laboral importante, pero nuevamente atañe esencialmente a aquellos trabajadores que tienen relaciones asalariadas y de dependencia. No sabemos cómo manejar el tema de informalidad y casi el 52% de la población ocupada en México está dentro de la informalidad. Y una cosa que está surgiendo por la cuarta revolución y la quinta relacionada con inteligencia artificial es la incertidumbre sobre el futuro de las ocupaciones. Cada vez es más difícil saber cuáles ocupaciones son las que se van a generar y cuáles se van a destruir a partir de la robotización, de la automatización y de este manejo de grandes bases de datos. Hay una incertidumbre grande si, como en otras revoluciones industriales, se van a generar más empleos que los que se destruyen. Hay mucha gente que apuesta que no se van a generar suficientes empleos, y entonces por eso se plantea el tema de renta básica. Los sectores conservadores apoyan la renta básica porque lo ven como un mecanismo de apaciguar a la gente, porque es muy posible que no se generen los suficientes empleos que se están requiriendo. Entonces hay una gran incertidumbre en el mercado, en el futuro del trabajo. La otra transformación tiene que ver con una urbanización extensiva, desordenada y caótica que hemos tenido en los últimos 50 años. Particularmente en los primeros 20 años de este siglo, el crecimiento del poder de las inmobiliarias ha sido espectacular y han generado un enorme desorden en la ocupación del territorio. Si uno recorre por tierra el país, encuentra unidades habitacionales con 5,000, 10,000 viviendas
totalmente alejadas de la ciudad, vinculadas a la vía principal de comunicación, pero en donde la gente está alejada, en viviendas de muy mala calidad y que generaron todo un problema y están generando o han generado problemas sociales. Ciudad Juárez, para cruzarla de un punto a otro en domingo, puede tomar 3 horas por el nivel de extensión, o sea, no se densificaron, sino extendieron las ciudades. Y ahí surgen una serie de problemas. El tema de las tasas de mortalidad, por ejemplo, en jóvenes, son muy altas en accidentes de tráfico. Son homicidios dolosos y accidentes de tráfico. O sea, se generan nuevas relaciones sociales, uso nuevo de tecnologías, y esto, cuando yo estuve precisamente ahí con el ingeniero Cárdenas, toda la política social era una política de pobreza rural. O sea, los programas para población pobre rural, no había política social urbana, y a mí me parece fundamental. O sea, el 78% de la población está viviendo en ciudades, y son megaciudades en donde el desgaste humano es verdaderamente, las tensiones y el estrés también subyace en las causas de la violencia, por eso las estudiamos. Bueno, el aumento de las violencias en el territorio nacional es también un fenómeno que incluso la violencia doméstica está en unos niveles muy altos, la del criminal y la delincuencia común. Y el tema es que se ha extendido en el territorio. Platicando hoy en la mañana con el subsecretario de Derechos Humanos, me estaba planteando la posibilidad de hacer algunas de las reuniones para la consulta del programa de Derechos Humanos, y alguien decía, bueno, es que tenemos que hacer una en Guanajuato. Y dijo, es imposible, no hay control en Guanajuato, no hay seguridad alguna en Guanajuato. O sea, hay territorios perdidos en este país, en donde el control es esencialmente del crimen organizado, no hay Estado, y esto se ha ido extendiendo a varios lugares. Recientemente la Ciudad de México se ha convertido ya en un espacio de alta criminalidad y de crimen común que afecta directamente a las personas. Ya no es el pleito entre las bandas del crimen organizado, sino directamente el transporte, el tema de lo que está pasando en el transporte es un gran problema. Entonces, tener en cuenta este tema de violencia en lo que uno plantea en términos sociales es fundamental, ¿no? Porque la gente está durmiendo y cambia sus conductas, cambia sus comportamientos de salida, de visita a las familias, de encontrarse con los amigos. Bueno. Y el cuarto que yo pongo acá son los cambios culturales que hacen al individualismo, al consumismo, y cambian las relaciones intrafamiliares e intracomunitarias. Toda la entrada de la tecnología de la información ha llevado muchísimo a que la gente se meta en sí misma y haga sus relaciones a través de la computadora, pero se ha perdido mucho la relación cara a cara, ¿no? Y cambios en el consumo que nos están llevando a altísimas tasas de obesidad, a diabetes, a temas de drogadicciones. O sea, traemos ahí por el cambio tecnológico problemas serios, digamos, de cohesión social y de nuevas enfermedades. Yo tenía son los datos de informalidad.
2017, 56% están en la informalidad. La que sigue, esto es lo que pasa en urbanización, extendidas territorialmente, segmentadas social y económicamente en las ciudades, con insuficiente infraestructura mal mantenida, crecientes problemas de movilidad urbana, deficiencia y falta de integración de su gestión, subordinación al pacto fiscal. Y hay ejemplos de cambios en el consumo, pero nos pasamos a la que sigue, la que sigue, la que sigue. Y esto sería lo último, la que sigue. Hay 5 proveedores del bienestar de la población: la persona misma, las familias, la comunidad, que son organizaciones vecinales, comunitarias, sociales, civiles, sindicatos, religiosas, clubes, el Estado y el mercado. Y lo que hemos visto en los últimos años es que los medios de atención de estos requerimientos de bienestar han ido trasladándose entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad. Entonces, aquí yo les pongo la que sigue. ¿Cómo se atienden estos requerimientos de los seres humanos? Bueno, van desde los servicios, inclusive los servicios de cuidado de las familias, ¿no? Educativos, de cuidado, alimentación, albergue, atención a salud, recreativos, deporte, que requiere de instalaciones y de personas que nos puedan prestar, sean los familiares, o sean los maestros o los policías, ¿no? Luego, la entrega de productos o bienes, que son alimentos, ropa, calzado, medicamentos, aparatos, equipamiento, las transferencias monetarias y los seguros. La organización de la política social puede hacerse mejorando y prestando directamente servicios o entregando productos. Es un poco lo que hoy esperábamos que iba a ser la transformación. O sea, que se iba a buscar una mejoría en lo que venía sucediendo de pérdida de calidad de los servicios públicos. Y la opción ha sido hacer transferencias monetarias directas. Las transferencias monetarias directas a lo que llevan es que a estos servicios y productos se compren en el mercado. Entonces, en lugar de darte o apoyarte con un servicio de estancia infantil, te doy el dinero para que tú vayas y busques el servicio de estancia infantil en el mercado o que le pagues a un familiar tuyo para que cuide. Entonces, hay un cambio en los roles y en la distribución de responsabilidades entre esos agentes que están provocando cambios en la composición y organización de las familias, pérdida de su disponibilidad y calidad de los servicios públicos sociales, insuficiencia, deficiente distribución territorial e inadecuación cultural de los servicios. Ayer oía este tema de la interculturalidad. En derechos humanos hay un tema que refiere a la asequibilidad de los servicios que van a responder al requerimiento del derecho humano, y eso refiere a la adecuación cultural que se tiene que hacer, que tiene que incorporarse como parte. No es solo dar en volumen, tener presencia, que sea barato el servicio, sino que también sea asequible culturalmente. Es una dimensión en derechos humanos que muchas veces se olvida. Estamos en una creciente dependencia de servicios del mercado y actualmente un insuficiente desarrollo y descalificación de las organizaciones de la ciudadanía y ruptura de tejidos comunitarios. O sea, esos agentes que yo les decía, que son los que componen el pacto social, que son personas, familias, comunidad, con todas las organizaciones, Estado, mercado, están en este momento redistribuyendo
que son magníficos institutos en este país, porque a lo mejor encontré por ahí alguna corrupción, que la hay indudablemente, pero en un principio les quitaron 2.600 millones de pesos por la protesta de los médicos que habían bajado los servicios, o sea, bajaron al 50% las cirugías que hacían y empezaron a protestar y a visibilizar. Les devuelven los 2.000 millones de pesos, pero de cualquier manera les dejan 500 millones de pesos. Entonces, a mí me parecería, para terminar, que es muy importante entender la complejidad social, entender estas diversas dimensiones, entender que hay una diversidad territorial y etaria, poblacional, y que es necesario un nuevo pacto social. Acabar con la corrupción sin tener un proyecto de nuevo pacto social de quién va a atender estos requerimientos de bienestar que tenemos los seres humanos, no es un buen camino, y creo que valdría la pena sentarse a platicar, y sentarse a platicar entre las agendas de grupos, porque creo que podría haber más sinergia que estar peleando porque el CONADIS va a desaparecer, porque el Instituto de la Juventud va a desaparecer. O sea, hay una intención de desaparición de todos los que transversalizan agendas, pero están solitos peleando, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay mucho trabajo de construcción, de tejido entre las organizaciones defensoras de los derechos de los grupos. Y bueno, espero que no haya sido muy desordenado el asunto, pero aquí termino. Muchas gracias. Para acá y para allá. Bueno, impresionante la visión global que nos muestras, Clara. Yo de pronto y pensaba, ¿y la justicia? ¿No? Porque esa parte a mí me hace como también un como aceitito esencial en la maquinaria, porque hay mucha coincidencia, obviamente, la corrupción y es sin duda un serio problema, pero la corrupción también se da por la impunidad. Entonces, cuando no tenemos una justicia real, una certidumbre de justicia, un acceso a la justicia, e incluso una accesibilidad a la justicia con esa diversidad cultural, ¿no? Es otra vez ese paradigma excluyente, ¿no? Que las mujeres, cuando han sido violentadas en su cuerpo, en su vida, pues no tienen esa justicia. Los pueblos indígenas igualmente, cuando les invaden su territorio sin consulta, los trabajadores, los sindicalizados, los jubilados, o de pronto cualquier persona que puede levantar una demanda por algo y no encuentra alguien que te acompañe y te defienda. O sea, la justicia, claro que se promueve corrupción, claro, ¿no? Porque entonces tú te vas por otros medios. Entonces eso me parece también que es como la otra dimensión que no sé si nos quieres decir algo, yo aprovechando, ¿verdad?, que tengo el micrófono, y que me parece que es así como clave, porque en muchos países ha pasado eso. Mira, nada más el dato de que en México tenemos 4 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio en OCDE es de 16 jueces. O sea, este tema de accesibilidad a la justicia, que es accesibilidad económica o accesibilidad física, en México nunca ha sido una preocupación. El tener servicios de justicia cercanos, lo que en alguna reunión una magistrada llamaba ciudadanizar la justicia, es importantísimo. Se han pasado en el debate entre sistema acusatorio y sistema de denuncia, no sé. Es un debate muy de los expertos en justicia, pero que no le llega a la gente. Hace un rato platicábamos, por ejemplo, sin
O sea, hay un tema y una necesidad de ciudadanizar la justicia. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo decía justicia y participación. Justicia, participación e información son lo que pasa es que en esta visión de lo social pues entras a lo político, a Estado de Derecho, entonces sí puedes todavía ser más complejo el asunto, pero indudablemente el otro día una experta socióloga decía que en México los jueces solo ven su ombligo, no ven más allá que su ombligo, se dedican a ver cómo va a ser su futuro, el tema de presencia de parientes que se ha ventilado últimamente, de jueces de que nombran a sus hijos, a sus cuñados, ese sí, obviamente, yo estoy, puedes tener toda la Guardia Nacional que quieras, pero si tú no mejoras la procuración de justicia y muy importantemente acercas la justicia a la población, no hay ningún programa de combate a la corrupción que te vaya a funcionar. Totalmente de acuerdo. Bueno, voy a darles ahora tenemos todavía 15 minutitos para poder hacer, no sé si aceptas unas preguntas del público, Clarita, para, no sé, yo entiendo que obviamente estamos en un congreso de envejecimiento y de vejez y que hablamos mucho de las personas mayores y hablamos mucho de la vejez, pero también de los envejecimientos. Y obviamente todos estos factores que nos ha mencionado Clara Justina, pues atentan contra el bienestar de las poblaciones y obviamente el envejecimiento digno y con perspectiva de derechos. Entonces, no sé, obviamente tenemos que trabajar la agenda, nuestra agenda y vincularnos con otras agendas, porque yo insisto en que las alianzas estratégicas son centrales y no podemos avanzar si nos seguimos en un cuadrante completamente fragmentado, donde las mujeres, por ejemplo, ¿no?, las feministas o la CEDAW no incluye a las mujeres mayores, donde se habla de salud sexual y reproductiva, pero no posreproductiva, donde estamos hablando a lo mejor de salud, pero no incluimos salud mental, o donde estamos hablando de la comunidad LGBT y no hablamos del envejecimiento también de la comunidad LGBT, o de los afromexicanos, o los pueblos indígenas. Entonces, es obviamente tener un abanico inmenso lo que nos ha dado Clara, y bueno, yo les cedo, no sé, ¿tenemos los micrófonos por ahí listos ya? Sí, perfecto. A ver, ¿a dónde está? Porque yo de aquí no veo. Marcela, ¿dónde está Marcela? Yo puedo tomar la palabra. No, permíteme un segundo, Graciela. Por acá, Gracielas, las dos Gracielas. ¿Quién más? Muchas gracias por la luz, muchas gracias. Acá también enfrente. Solamente quiero comentarles una cosita. Clarita tiene que viajar a las 7:50 a México. Entonces vamos a tratar de hacer los comentarios lo más breve posible. Y su pregunta concreta, por favor. Hola, Gracias. muy buenas noches. Graciela Steines aquí. Clara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, pues nada más aprovechar que estás aquí y que nos cuentes, ya que tienes la perspectiva longitudinal y que empezaste en tema de envejecimiento y vejez, que nos digas qué de aquellas buenas, exitosas instituciones o perspectivas consideras que se han mantenido o qué de aquello podríamos recuperar como experiencia que se planteó justamente en el inicio. Yo creo que ver las cosas, comentaba hace rato uno de los ponentes, en aquel momento cometimos tal error y creo que eso es algo muy, muy importante, saber ver errores y aciertos. Creo que sería muy, muy padre que nos compartieras eso. Aquí adelante. Gracias. Gracias. Sí, buenas tardes, Graciela Casas. Muchas gracias, doctora, por esta visión tan integral que a veces, que siempre nos obliga a volver a pensar que no somos los únicos ni el único problema, aunque estemos interesados en la vejez. La pregunta muy puntual es, ¿qué con las organizaciones sociales en esta participación de complejidad? ¿Cómo podríamos colaborar? Especialmente en el tema de vejez, pero en todos los temas.
Doctora extraordinaria, yo soy Manuel Arreola y quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna esperanza en que se pueda gestionar calidad humana, digamos, bienestar en las comunidades? O sea, usted habla de lo territorial más aterrizado, en otro sistema más aterrizado que sería la propia comunidad, alrededor tuyo. ¿Hay alguna esperanza? Porque evidentemente las organizaciones sociales tienen muchos bemoles, hay una corrupción espantosa a todos niveles, y creo que va a ser muy difícil corregir todo eso en tan poco tiempo. Para llevar precisión, ¿es posible, usted tiene esperanza, o pudiera dar una manera de poder organizarnos a nivel de comunidad, que fuera mucho más rápido el hecho de, porque estamos en un lugar juntos? Esa sería mi pregunta, doctora, y muchas felicidades, muchas gracias. Muy claro su discurso. Bueno, luego, allá primero y luego Dani. Muchas gracias, José Ángel Campos. Una pregunta muy breve. Las instituciones envejecen también, de modo tal que la pregunta sería, bueno, ¿qué hacemos con instituciones que están envejeciendo y que ya no responden a lo que requiere la sociedad? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta también es bastante concreta. Mi nombre es Daniela Rosas. Es básicamente, si una persona, en este caso una persona mayor, no tiene documentos que acrediten su identidad y no puede acceder a los, digamos, programas sociales, ¿esta persona sería considerada como apátrida? ¿O cuál sería el concepto adecuado, digamos, para llamar a estas personas que no cuentan con los derechos, digamos, de un ciudadano promedio por no ser reconocidos por el mismo Estado? Gracias. Sí, buenas noches. Soy Angélica Campos. Me preocupa este concepto que incluso acabo de escuchar, vejez como infuncionalidad o disfuncionalidad. Y todo el tiempo lo que hemos ido trabajando es justamente esa reconstrucción de ese concepto que nos corroe hasta lo más profundo, en donde nosotros como podemos, estamos trabajando en un proceso de redignificación, y si no partimos de ese constructo, entonces es obsoleto, ¿no? Y por otro lado, mi pregunta concreta es en relación a la interiorización de la ley, porque creo que mientras no se trabaje la parte biopsicosocial de una integración real de la ley, entonces todo es una simulación y seguimos viviendo como esa simulación del indio que para subsistir tuvo que simular, ¿no? Y entonces a veces me parece, y con todo respeto, pero toda esta estructura de derechos humanos a veces parece una simulación para hasta financiamientos, hasta para dignificar a ciertas personas, pero vemos a las poblaciones en una situación precaria y de mucha injusticia. ¿Qué fue lo que hicimos en el gobierno del ingeniero Cárdenas? Sí, ahí fue primero crear una dirección de diversidad social. O sea, nosotros encontramos un aparato de gobierno totalmente destruido. Mi oficina como secretaria estaba ocupado por el PRI del DF. Ahí hacían su trabajo los PRI del DF y no había mayor cosa. Como contaba Verónica, yo recibí la Secretaría de Salud, Educación y Desarrollo Social. Y entonces, como un año y medio de un gobierno de 3 que tuvo el ingeniero, yo me dediqué a
en los 80s y que todavía el Distrito Federal se resistió mucho y como era parte del gobierno federal no había recibido varias de las estructuras descentralizadas, entonces tuvimos recibiendo esa descentralización. Pero entonces, ¿qué fue como el centro que hicimos? Primero era escuchar a las personas de cuáles eran las necesidades, porque como yo les decía, no encontramos una política de desarrollo social urbano, entonces había que desarrollarlo. Y llegamos a un concepto que llamamos servicios comunitarios integrados. Además no teníamos dinero, o sea, el gobierno del ingeniero Cárdenas fue brutalmente castigado por el gobierno de Cedillo. Y entonces lo que hicimos fue recuperar como 250 centros de desarrollo social, recuperarlos materialmente porque uno era, por ejemplo, una fábrica de frituras, otro era un tape dance, o sea, se habían transformado y los habían usado. Y lo que hicimos fue crear una serie de intervenciones o modelos de atención apropiados a distintos grupos etarios que pudieran proporcionarse en esos centros con equipamiento y con formación de personas, de promotores, sin un centavo para pagar a promotores. Y la idea era que el Centro de Desarrollo hiciera un diagnóstico de la comunidad en términos de su composición etaria, para ver qué servicios eran los que más se requerían y que fueran lugares de encuentro y de reconstrucción del tejido social comunitario. Entonces había varios modelos de intervención con personas mayores y con jóvenes, con niños, etc. Lo empezamos a montar. Pudimos trabajarlo año y medio, porque primero hicimos el ordenamiento de casa, trabajamos año y medio, y yo lo lamento decir, pero al término del gobierno del ingeniero Cárdenas, llegó a sustituirme un personaje que actualmente está montando las 100 universidades en el país, y dijo que nada de eso servía, que eso atendía a 15.000 personas y no servía para nada. Y era un modelo complejo, lo que ahora se llama esto de recuperación de espacios públicos, que se usa mucho en temas de violencia, para prevenir violencia y reconstruir. Lo empezamos a hacer en la ciudad hace 20 años. Y entonces todo el esfuerzo, el equipo, la recuperación de los se perdió. Recuperamos casas de cultura y centros deportivos, que era de alguna manera una oferta para el uso del tiempo libre, que era una de las cosas que más se quejaban las mamás, de que no sabían qué hacer con sus hijos después de que salían a las 12 del día, porque ellas trabajaban y los esposos trabajaban. Entonces los chicos estaban al riesgo de andar en la calle. Y era como la petición que yo más escuchaba, la preocupación de las mamás de a dónde iban a tener a sus hijos mientras ellas estaban trabajando. Bueno, eso se destruyó. Se quedó la Dirección de Diversidad Social y logramos introducir transversalmente en las secretarías, por ejemplo, en salud, clarísimamente, empezaron a hacer trabajo para jóvenes, trabajo y clínicas especializadas, empezaron a hacer todo el trabajo de salud para las personas mayores. O sea, en salud logramos realmente que empezaran a trabajar con un enfoque de diversidad. Y ahí fue, yo creo que sigue la dirección de, ahora la llaman dirección de igualdad, alguna cosa así, pero bueno, fue muy empezar, pero hicimos un programa incluso de atención a las personas mayores con un magnífico consejo que teníamos, donde estabas tú y varias gente más. Entonces empezamos, ¿no? Pero sí, pero mucho se destruyó, no se mantiene, y ese es un problema con las
organizaciones de gobierno. ¿Qué pueden hacer las OCEs con el tema de complejidad? Yo creo que muchísimo. Yo creo que el tema de complejidad lo ponemos nosotros. O sea, tenemos una capacidad de detección de las nuevas problemáticas muy importante. Como andamos en el campo y andamos buscando de qué pelear, luego detectamos. Yo me acuerdo hace como 8 o 10 años empecé a hablar de los desplazamientos internos y yo decía, hay desplazamientos internos, están corriendo a la gente de sus ranchos en el norte, les quitan sus ranchos, los despojan. Entonces, el relevar y el colocar en la agenda pública estas nuevas temáticas a mí me parece importante. Y el otro tema es desarrollar modelos de intervención, o sea, cómo atender y después buscar cómo se pueden escalar esos modelos, porque muchas veces en estos gobiernos que hemos tenido quieren que las organizaciones hagan todo. Yo tengo una organización que es Causa Ciudadana, que es buenísima con los jóvenes, pero los han abrumado tanto para que ellos atiendan, que entonces se cansan. Es como elevas estos modelos de intervención que tú probaste, pero que los lleve a cabo el gobierno, ¿no? Y luego trabajar en espacios en donde el gobierno no tiene capacidad de respuesta y que tiene que ver con que se llamó envejecimiento, yo diría anquilosamiento de las instituciones que tienen muy poca flexibilidad para responder, tardan en responder y responden a veces porque tienen ahí a las organizaciones y a la academia insistiendo que aquí está el problema y que se tiene que hacer una política pública. Entonces, esta capacidad de detección y de encontrar respuestas a mí me parece que es uno de los méritos, digamos, de las organizaciones civiles. Manuel Arriola, si entendí, no sé, es cómo recuperar la calidad humana en las comunidades. Si desconfiamos de las intervenciones externas, no le encuentro camino. Yo a veces he pensado que una parte de la violencia y el conflicto tiene que ver también con la falta de presencia de las iglesias en el territorio, que tiene mucho que ver con lo que está haciendo López Obrador, de invitar a las iglesias a que ayuden a reconstruir tejido social. Pero muchas veces las iglesias, sean iglesias originarias, generan normas, valores y referentes. La gente se siente pertenecer a un grupo. Y a mí esa parte es la que me preocupa mucho. ¿Cómo reconstruimos el sentido de pertenencia y la solidaridad? Y dentro de eso, el sentido de lo sagrado de la vida, que yo creo que lo hemos perdido absolutamente. Entonces, a mí ahí me parece que es un tema de reconstrucción, pero no sé cuál es el gatillo. O sea, si decimos las organizaciones sociales son clientelares, lo único que quieren es utilizar a la comunidad como voto, pero hay otras que no, hay otras que sí trabajan en comunidad y ayudan a construir capacidades de producción. No tengo la respuesta. Es cierto que estamos con una corrupción muy grande. Bueno, lo de instituciones envejecidas sí considero que se anquilosan, no hay esquemas de renovación de cuadros, de
una de las 5.000 respondió, para convertirse en promotor cultural. Y eso tiene que ver con lo que está pasando, o sea, confiar que el personal sindicalizado y de base va a mantener el funcionamiento de las instituciones es una enorme ingenuidad. Entonces, es muy hay que revalorar la función del funcionario público. A partir de Salinas nos empezaron a despreciar, a devaluar, y entonces es igual que los maestros, o sea, hay que redignificar la función pública y redignificar la función docente, redignificar la función de los policías. Eso podría decir sobre el tema. En México hay un enorme esfuerzo porque aun cuando la gente no tiene documentos reciba servicios. A mí me queda muy claro que en la Ciudad de México así es. Aunque no tengan documento de identidad, reciben servicios. Entonces, no se puede decir que son apátridas, son indocumentados. Y también hay un enorme esfuerzo de dar documentos. Por ejemplo, se hacen campañas para dar actas de nacimiento, actas de matrimonio. O sea, en México hay una experiencia en ese sentido. Y redignificación, la redignificación de la vejez, igual que la redignificación de tantas, de la juventud, de todo. Bueno, gracias por la paciencia y gracias por las preguntas. Muchas gracias, Clara, por el esfuerzo de venir a Oaxaca con todas las actividades que tienes, que yo sé que mañana tienes una reunión muy importante en el centro de Tepoztlán. Te agradezco muchísimo que nos hayas cancelado, ¿verdad? Y pues bueno, yo la verdad que estoy muy honrada de que haya estado aquí en nuestro CIBE y que nos haya logrado con estas ideas que seguramente nos van a dejar mucha tarea para pensar. Muchísimas gracias, Clara, de verdad.